por completar el dibujo de la familia de Zarrías. Hombre, Zarrías lo único que nos queda es decir que el poder omnívodo ha sido impresionante en Andalucía. Zarrías ha controlado todo, desde las subvenciones hasta la publicidad institucional y las TDT, las licencias de las TDT. Y uno de los que aparece ahí, que es su primo, Alarcón Arévalo, es uno de los que está de director en la empresa famosa que hemos llamado antes de Sadiel, de que ha puesto la Junta en venta. La que se ha quedado el mogollón informático. Sí, sí. Bueno, a mí me parece que ha quedado poco claro qué es eso del intercambio de parejas. Se lo voy a contar mejor. Vamos a ver. Viviana Aído tiene un novio, compañero, un novio, tal, en Andalucía. Y cuando es nombrada ministra, pues se tienen que separar, porque él trabaja para la Junta en Andalucía y ella se viene para Madrid. Y Gaspar Zarrías viene a continuación. Primero Gaspar Zarrías le soluciona la contratación del tal novio como delegado de Andalucía en Madrid. No se sabe muy bien para qué demonios hacía falta, pero le nombra. Y a cambio Gaspar Zarrías hace que su mujer Viviana se beneficia siendo colocada en el ministerio de Viviana Aído en un cargo que efectivamente es muy importante, muy grandilocuente, pero tampoco se sabe muy bien qué méritos hizo esa señora para tener ese cargo, ¿no? De directora de... ¿Cómo es el cargo exactamente? No es cargo, está empleada en el Instituto de la Mujer. Sí, bueno, ahí está. Una asesoría. Favor por favor, qui pro quo, que decían los romanos. La mujer de Zarrías. Sí, Sebastián, Caballero, su mujer. Sí, yo le había prometido un espacio en el que usted podía ofrecer esperanza. Esperanza, bien, llegado el momento, así lo haremos. Pero es una cuestión que quiero dejar manifiestamente claro. Nosotros predicamos desde el Partido Popular unas políticas de austeridad, pero tenemos muy claro que en Andalucía hay cosas que no se pueden tocar. Y no se puede tocar la educación, no se puede tocar la sanidad, los servicios sociales y desde luego los pensionistas. Pero quería contestar a Enrique con el tema del PER. Una cosa que me sorprendió cuando yo llegué al Senado era la opinión del resto de compañeros sobre lo que era el PER en Andalucía. Y yo quisiera desmitificar esa imagen que hay del PER fuera de Andalucía. Porque claro, es muy fácil decir desde Madrid o desde Barcelona o desde Coruña, el PER ha quitado mucha hambre a muchas familias andaluzas, que le hacía mucha falta. Lo que ocurre es que el PER, utilizado como instrumento político inadecuadamente, entonces ciertamente se degenera y llega a la situación que tú has planteado. Pero Andalucía, que no tenía una estructura empresarial, no tenía una estructura económica, industrial, necesitaba algo... Pero de eso han pasado muchos años desde que se instauró. Le voy a contar la última medida, la última medida que ha hecho este país, la última medida que ha tomado respecto del PER. La última medida ha sido rebajar el número de días, el número de peonadas que hay que demostrar para cobrar. En lugar de aumentarlo, reducirlo. Bueno, lo que hay que hacer con el PER es quien realmente lo necesite, quien realmente lo está pasando mal, quien realmente tiene un problema, tiene que tener, por la función pública, tenemos la obligación de atenderlo. Estamos viendo datos de los que ha planteado Pedro hace unos minutos que son absolutamente demoledores. En el último año, Cáritas en Andalucía ha cuatriplicado el número de atenciones en nuestra tierra. Vale, sí, pero entonces demos subvenciones a Cáritas, pero no sigamos subvencionando el PER. Lo que tenemos que hacer es crear riqueza, crear empleo, y lo que no podemos seguir es cuidado con este nacionalismo andaluz. Federico, lo que ocurre es que habrá que transformarlo. No, pero vamos a ver, por favor, subvenciones a Cáritas, necesite que vaya a Cáritas. Pero no el PER siga siendo un soporte para toda esa gente que no tiene otra cosa que hacer. No, lo que tiene que hacer es esas subvenciones, es evidente crear riqueza. Que ha sido un lastre, es decir, y que ha impedido que Andalucía creciera, se desarrollara y se pudiera crear empleo. Y que todo el mundo estuviese callado. ¿Por qué? Porque al final, yo entiendo el punto de partida, es decir, yo entiendo efectivamente que el PER pudiera ser en un momento dado necesario. En el año 89, claro, o en el año 90, había en el año 91. Familias, pero el problema es cuando alguien empieza a cobrar eso y dice, bueno, yo ya con esto me conformo y ya no quiero nada más. Es decir, el problema del PER es que empieza siendo probablemente, yo no lo discuto, algo necesario y acaba siendo
algo que los políticos han utilizado para generar un clientelismo en Andalucía que ha llevado a este régimen. Bueno, como se ha dicho antes, perdón, porque por alusiones, como has dicho, esta no es una visión de Madrid, yo conozco Andalucía, esto en cualquier pueblo de Andalucía, lo que he dicho yo, te lo dicen. Es decir, te dicen que el PER es un sistema de corrupción institucional, te lo dice todo el mundo, te lo dice con más claridad de lo que lo he dicho yo aquí. Comprendo que a lo mejor los del PER no te interesa que desaparezcan como votantes, pero esto que digo yo, de que con el PER van a Cáritas y se terminará el PER y entonces habrá hambre. Y a veces es mejor emigrar que pasar hambre. Pero hay un dato en demografía que es demoledor, ¿eh? Desde el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, hasta prácticamente la instalación del PER, hay una migración en Andalucía que es espantosa, y en los años 40, 50 y 60, la provincia de Jaén perdió la mitad de su población en la migración. Bueno, pues a Montilla le fue muy bien en Cataluña, o sea, no hay que... No, pero que la inmigración no es mala, el vacío poblacional también deja una herencia sangrante. Permitidme que reconduzca la situación al origen del debate, que no es el PER. El origen del debate es la corrupción en Andalucía, la tela de araña y los casos recientes y las familias que siguen operando dedocráticamente allí, colocando a toda su parentela. A modo de colofón, Pedro, ideas que se quedan fuera, que tratáis en el libro y que yo quiero que sirvan a nuestros oyentes y espectadores. El libro diríamos que es una recopilación empírica de hechos contundentes e incontestables. Quizá pueda haber algún error de fechas, pero desde luego no hay error de concepto porque lo hemos repasado durante mucho tiempo, ¿no? A este libro lo que le hace falta es otro, que estamos en ello, que es la formulación definitiva de lo que es la teoría de la tela de araña. Es decir, aquí ha habido un partido que se llama el Partido Socialista, que de socialismo democrático ha tenido poco y de leninismo ha tenido mucho. No en vano, dos de los grandes asesores áulicos del PSOE en los últimos 15 años son dos excomunistas como Pérez Royo y Amparo Rubiales. Ese afán de ocuparlo todo, desde las cajas de ahorro, la administración pública, las cajas de ahorro, de las cajas de ahorro ya lo contaremos otro día, eso es espectacular. La educación andaluza a través del cuerpo de inspectores. La radio Canal Sur, que no nos da tiempo a hablar de ello, pero es impresionante. Y las productoras. La economía social, las cooperativas. Es un afán de lo que hacen en el resto de España. Es decir, vamos a ver, lo que ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, que harían falta sendos libros parecidos a este, porque yo estoy convencido de que esto se repite, que es un esquema que se repite porque es una ideología, es un planteamiento, que es el de ocupar y desplazar al adversario político fuera del sistema, sea en el País Vasco o sea aquí. Allí lo hacen de un modo y aquí lo hacen de otro, pero es desplazar al adversario político fuera del entorno institucional. Esto, como decía uno, dice, es que esto no es un partido. Uno decía, esto no es mi partido, es mi empresa. Ese es el esquema. Ya, esto no es mi partido, es mi empresa. Pero viviendo de los que trabajan. Bien. Porque esto sale luego de las clases medias. Yo no digo eso, digo simplemente esto es. Sanitario, pacto del ¿Cómo nos quitamos esto de encima? A mí me gustaría que si hubiera una ronda final para poder hablar un poco de cuál es el futuro de Andalucía. Pues esto no puede ser el futuro de Andalucía. El futuro de Andalucía pasa porque una generación de personas, ya no digo listas, habilidosas, decentes, por Dios, decentes, entren en la política andaluza y reconviertan el potencial enorme que tiene esta tierra en riqueza y en empleo para la gente, que tenemos un 30% de desempleo. Antonio Barrio. Sí, lo veo yo. Mira, te voy a dar un dato. Andalucía, según la FAO, tiene la mayor concentración de tierra tipo 1 del mundo, por encima del Valle del Indo e incluso de California. ¿Cómo está California y cómo está Andalucía? O sea, una comparación que nos dice que las comparaciones son odiosas. Te dice que aquí hay una falta de inversiones, de desinversiones, de infraestructura espantosa. Pero, claro, si lo están robando. Pero el problema no es ese. El problema es que esto viene arrastrado desde hace un siglo, que es el mapa que Pedro enseñó antes a Javier, cómo el índice de desarrollo humano desde el siglo pasado hasta hoy en Andalucía no ha cambiado nada. El mapa sigue siendo el mismo. Desde 1930 a 2011 el mapa sigue exactamente igual. Y han pasado bastantes gobiernos, desde la República, Alfonso XIII, la República, la democracia, y hemos cambiado muy poco, poquísimo.
Por eso os digo, Manolo y José Antonio, en 25 años, que también, por cierto, Griñán está puesto a dedo, que también hay que decirlo, hay que incluirlo en el libro. Sí, señor. ¿Qué habéis hecho en Andalucía? ¿Qué Manolo habéis hecho por Andalucía? y José Antonio son Griñán y Chávez, ya se habrán dado cuenta que ustedes son muy inteligentes. Nos vamos a ir a publicidad, estamos de vuelta en un PIS Plus. Pedro de Tena, ¿qué decía Gregorio Marañón? Gregorio Marañón decía que lo que era insufrible de la izquierda es que mentía continuamente. Y en el caso de Andalucía es que es sistemáticamente. Pero a mí me gustaría añadir una cosa brevemente, porque sé que ya el tiempo, y es hacerle un llamamiento al Partido Popular. Es la única posibilidad de cambio. No hay otra. Es que no hay otra. Es que no hay otra. O cambia el Partido Popular o Andalucía seguirá 4 años más, 8 años más en este mismo sistema. Yo quiero que el Partido Popular sea consciente de su responsabilidad histórica aquí, en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Este gran sur de España, que lleva 100 años perdido absolutamente en la geografía nacional. Perdido. No hay nada. Tienen una responsabilidad enorme en conducir esto a la prosperidad y a la libertad, a la democracia real. Sebastián, y esto es un problema que tenemos. Yo siento pasión. ¿Lo tienen ustedes? Siento pasión por Granada y siento pasión por Andalucía. Andalucía es la mejor tierra del mundo. La mejor tierra del mundo con mayores posibilidades. Con mujeres y con hombres luchadores y trabajadores, y lo hemos demostrado. Hemos levantado otras